Hola y bienvenidos a esta parte práctica de laboratorio virtual. En las actividades correspondientes a esta vamos a conocer un poco sobre la anatomía de macroalgas. Macroalgas de los filum Ochrofita, clase Phaeophysia o algas café del filum Rhodophyta o algas rojas y del filum Chlorophyta o algas verdes. Este material ha sido preparado para estudiantes de la Cátedra Botánica General de la Licenciatura para la Enseñanza de las Ciencias Naturales del Programa de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Conociendo un poco la anatomía de las macroalgas, vamos a ver que en ocasiones estas tienden a formar un pseudoparénquima o un pseudotejido. Se define a este como un grupo de células interconectadas entre sí que realizan una función determinada, pero que su unión no llega a formar tejidos verdaderos. Este tipo de tejidos pseudoparenquimatosos los vamos a observar, por ejemplo, en algas del filum Rhodophyta, por ejemplo, los géneros Gracilaria, Gelidium, Gelidiella, Ignea, entre otras, y tal como vemos en la microfotografía presentada, se forman de dos estratos muy diferenciados entre sí. Un tipo de células que llamaremos células corticales que se ubican alrededor o hacia el exterior del talo de la macroalga y que se conocen como células corticales porque forman precisamente a lo que conocemos como corteza. Y hacia el interior vamos a ver un grupo de células un poco más grandes que forman la parte central del talo, que se conocen como células medulares y que precisamente forman a la estructura que lleva el nombre de médula. En el corte que estamos observando hacia la orilla tendríamos entonces las células de la corteza y hacia el centro las células de la médula. Recordemos que este tipo de estructura anatómica y arreglo de células lo podemos observar principalmente en algas del filum Rhodophyta. También tenemos otras formas de arreglo celular en algas del filum Rhodophyta y es cuando reconocemos una célula central y células alrededor de ellas que se conocen como células pericentrales. Estas células pericentrales tienen importancia a nivel de clasificación taxonómica porque dependiendo del género y de la especie, así vamos a tener un número diferente de células alrededor de la célula central. Este arreglo celular es posible verlo en corte transversal de macroalgas de los géneros Tailoriella, Policifonia, etc. Como observamos en la lámina anterior, ya mencionábamos que el número de células pericentrales tiene importancia a nivel taxonómico porque entre géneros y especies tiende a variar el número de células pericentrales que rodean a la célula central.
A nivel anatómico, otra de las estructuras muy importantes que identificamos en laboratorio de macroalgas, tenemos a los utrículos, que son células alargadas que encontramos formando parte de algas clorofita, por ejemplo, en el género Codium y Alimeda. Es muy posible que logremos ver estas estructuras. Acá estamos viendo en el corte transversal de un talo de Alimeda que esta se compone prácticamente de dos estratos. Un estrato que forma la médula, que está compuesta por utrículos, y una capa de células corticales que forman precisamente la corteza. En algunos casos, por ejemplo en Alimeda, este tipo de talo tiende a ser calcificado porque en sus células corticales llegan a almacenar carbonato de calcio en forma de cristales de aragonita. También en el Phylum Chlorophyta para el género Caulerpa y sus especies vamos a encontrar un entramado celular que se conocen como trabéculas y que generalmente estas están formadas por celulosa y tienen la función de mantener o dar soporte a la pared celular en este tipo de macroalgas. En el caso de los utrículos observados en algunas macroalgas verdes, como ya mencionamos anteriormente, también se forman las estructuras de reproducción que reciben el nombre de gametangios y, como su nombre lo indica, son los encargados de producir los gametos. En las algas del Phylum Ochrofita de la clase Phaeophysia o algas café, observamos que en ocasiones llega a formarse ya una definición clara de un tejido, que en este caso se conocen como parénquimas y en algunos casos también como pseudoparénquimas, porque no llegan a constituirse como tejidos verdaderos. Observamos siempre células medulares y células corticales. En el caso de las células corticales tienden a ser mucho más pequeñas y almacenan una enorme cantidad de cloroplastos, mientras que las células medulares tienden a ser un poco más grandes y mucho más laxas en cuanto a la unión de ellas entre unas y otras. Y aquí lo observamos de una forma mucho más definida en un corte transversal de una macroalga del género Padina, y vamos a observar que en las células corticales o de la corteza se evidencia una mayor presencia de cloroplastos, mientras que en las células de la médula pues se observa que van en una conformación mucho más laxa y son células un poco más grandes. Y también, por ejemplo, en el género Fucus, ya como parte de los tejidos parenquimáticos que pueden llegar a formar, también observamos la formación de canales secretores. En cuanto a las estructuras de reproducción, observamos al tetrasporofito
que se forma en las algas del filum rhodophyta. El tetrasporofito, si observamos, tiene una tétrada de esporas que cuando ya están maduras se liberan para formar al nuevo talo gametofítico del alga. Entonces, el tetrasporofito casi siempre va a tener una forma oval y va a estar formado por una tétrada de esporas. Es necesario mencionar y recalcar que el tetrasporofito es una fase exclusiva de las algas del filum rhodophyta. Y finalmente observamos a los gametangios que se forman en las algas de la clase Phaeophysia o algas café y que, como su nombre lo indica, son las estructuras productoras de los gametos a través de las cuales se reproducen este tipo de macroalgas. Y en la lámina lo que observamos es un acercamiento a las estructuras que mencionábamos anteriormente. Bueno, esto ha sido parte de la actividad para conocer la anatomía de las macroalgas. Muchas gracias.